Teoría de la traducción. Grupo número 4. En esta ocasión vamos a explicar un poco dos técnicas de traducción, el calco y el préstamo. Primero vamos a empezar estableciendo la diferencia entre ambos, así como también su similitud. Luego, a través de ejemplos, vamos a analizar los diferentes tipos de préstamos y de calcos. Diferencia y similitud. El préstamo y el calco ambos son similares porque son préstamos de palabras o frases que tomamos del idioma en origen al idioma meta. Y su diferencia recae en el cómo hacemos este préstamo. En el caso del préstamo, se toma el significado y el significante del idioma origen al idioma meta sin traducción. O sea, se toma el concepto o la idea y la palabra del idioma origen y se añade al idioma meta. En algunos casos se toma la palabra sin ningún tipo de modificación, como es el caso de basketball. Y en otros casos se puede hacer algún tipo de modificación, como tendremos el caso de basketball, para hacerlo más natural al idioma meta. Por otro lado tenemos el calco, donde solamente se hace el préstamo del concepto del idioma origen y se traduce al idioma meta. En el ejemplo de baloncesto tenemos un calco literal, ya que se traduce ball a balón y basket a cesto. Los préstamos naturalizados a nivel de significado, como podemos ver aquí, en el inglés, en esta frase, the football game is going to be held in the National Stadium, en español sería, el juego de fútbol será en el Estadio Nacional. La observación que vemos aquí es el uso de la vocal E para igualar el sonido de stadium y la traducción literal de la palabra national. Y los préstamos utilizados son stadium, fútbol. En este caso voy a hablar sobre el segundo ejemplo de un préstamo no naturalizado y para esto voy a usar la oración The nightclub is depressing, el cual su traducción al español vendría a ser este club nocturno es aburrido. El préstamo que estoy utilizando está en la palabra nightclub, la cual significa club nocturno, y es un préstamo no naturalizado, ya que estoy usando el concepto de la palabra para así transformarlo a una lengua meta, que en este caso es el español. No tiene ninguna alteración, es literalmente traducido palabra por palabra, nightclub, club nocturno. Unas observaciones que se pueden apreciar en esta oración es que hay dos tipos de traducciones para dos diferentes palabras. En depressing hay una traducción de equivalencia y en nightclub hay una traducción literal. En préstamos no naturalizados tenemos como ejemplo la oración en inglés This nightclub is depressing, la cual al traducir al español queda como este club nocturno es aburrido. En la traducción de inglés a español de esta oración suceden varias modificaciones. La primera es this, palabra la cual al ser pasada al español deja su género neutro y pasa a ser masculino a causa de la palabra club, también de género masculino. El préstamo de nightclub en inglés es una palabra compuesta. Se tiene una traducción literal de la palabra night a nocturno en español, dado el contexto presente y el préstamo no naturalizado de la palabra club. Adicional a esto tenemos la traducción por equivalencia de la palabra depressing por aburrido, pues dado el contexto es la traducción más adecuada posible, realizando de este modo una traducción correcta de la oración This nightclub is depressing. El calco léxico es el préstamo de otra lengua a modo de traducción literal o como copia de la estructura de una palabra. Por ejemplo, tenemos Yesterday I visited the flea market of my neighborhood. Ayer visité el mercado de pulgas de mi vecindario. Como podemos observar, la palabra flea market se traduce de una manera literal, ya que flea es pulga y market es mercado. En el siguiente ejemplo, since we arrived, we wanted to go to the skyscraper. Como sabemos, sky es cielo y scraper es raspador. Finalmente,
Este es un procedimiento muy frecuente para llenar lagunas léxicas con neologismos importados. El calco semántico es a nivel de significado, o sea que se incorpora el significado de una palabra extranjera, traduciéndola. Por eso, en el primer ejemplo, la palabra mouse es utilizada en el idioma origen con significado de parte del computador que interactúa con la pantalla. El calco ratón, en el contexto de computación, es tomado del inglés, copiando exactamente su significado y adaptando un término nuevo en el español para esta palabra. Por eso, de igual forma, en el segundo ejemplo, la palabra romance es un calco de la palabra romance, porque se adapta el significado del inglés, que en español sería amorío. El calco sintáctico. Este tipo de calco se da cuando copiamos la estructura del idioma origen al idioma meta. La mayoría de los casos donde se da este tipo de calco es en la estructura de la voz pasiva. En nuestro primer ejemplo, thousands of elephants are killed every year for their ivory. Miles de elefantes son asesinados cada año por el marfil. Aquí encontramos un calco en la estructura, donde are killed es traducido a son asesinados. Y el objeto, thousands of elephants, miles de elefantes, pasan a ser el sujeto de la oración. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos al momento de utilizar este tipo de calco, ya que en inglés la voz pasiva es usada de manera más natural, mientras que en el español no. Como podemos ver en el segundo ejemplo, My son was sent home from school because he was sick. Mi hijo fue enviado a casa de la escuela porque estaba enfermo. Aquí podemos ver el calco de la estructura de was sent a fue enviado. Sin embargo, en español sería más natural, a mi hijo lo enviaron a casa de la escuela porque estaba enfermo. Este tipo de calco no solamente se da en la estructura de la voz pasiva, sino también en otros diferentes tipos de sintagmas. Por ello, se debe evitar utilizar este tipo de calco porque se puede terminar utilizando de manera innecesaria o de manera errónea. Como por ejemplo en este último ejemplo donde vemos un calco del pronombre posesivo, que es uno de los errores que se cometen más a menudo. Mary, go wash your hands before we sit down to eat lunch. Mary, ve a lavarte tus manos antes de que nos sentemos a almorzar. Vemos aquí el calco del posesivo your a tus. Pero en español, este uso del posesivo es innecesario, ya que agregamos el pronombre átono, te, para complementar al verbo lavar, por lo que se entiende que son tus manos y al utilizar el posesivo simplemente caeríamos en una redundancia.